Hola a todos, un saludo muy especial. Yo soy Úrsula Ochoa y estamos entrando nuevamente a la sala de los espejos. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre un tema que les he venido comentando en ocasiones anteriores. Es lo que se ha llamado la noche oscura del alma. Vamos a empezar entendiendo entonces que la noche oscura del alma es un término o un concepto que proviene del místico y poeta español Juan de la Cruz, quien pertenecía a la orden religiosa de los carmelitas y junto con Santa Teresa de Ávila trató de reformar esta orden. Digamos que esta es la historia, grosso modo, de lo que pasó con Juan de la Cruz y de dónde proviene este término. Se dice que él durante un tiempo permaneció cautivo y escribió una serie de poemas, entre ellos uno que se tituló La noche oscura del alma. Esto se debió a que muchos miembros de la orden estaban tan en contra de esta reforma que lo encarcelaron, y entonces Juan de la Cruz tuvo este episodio en su vida. La noche oscura es en realidad de lo que muchas personas experimentan como una fase de transformación. De hecho, está específicamente ligado con el trabajo de sombra, y este proceso es un periodo de vida muy profundo y difícil donde las personas o salen de esta oscuridad o lamentablemente terminan por ceder a ella. Cuando una persona está pasando por la noche oscura del alma, su origen es un acontecimiento externo muy fuerte que puede ser la pérdida de un ser querido, la muerte de alguien, una enfermedad grave, una ruptura, pero esto hace que la persona entre como en una especie de conciencia que va mucho más allá de su vida cotidiana. Por ejemplo, yo recuerdo muy bien cuando mi padre falleció, que es un estado, cuando una persona fallece, lo que se siente realmente es un ambiente muy extraño, como que yo lo llamo simbólicamente, pero es como un velo que tenemos en los ojos sobre la vida, sobre los acontecimientos, sobre la existencia misma, que por alguna razón cuando hay como este ambiente de muerte se cae por unos momentos o por un día o por dos. Hay un ambiente extraño en la casa o en el lugar donde falleció la persona y tú te empiezas a cuestionar muchas cosas. Entonces esto de la noche oscura del alma y la transformación que se da a partir de ella se le puede llamar, si se quieren, como un despertar espiritual. No todo el mundo lo tiene, a todo el mundo no le suele suceder. De hecho, hay gente que transitan por esta vida rotundamente inconscientes de lo que son, de lo que hacen y para dónde van o para qué están existiendo, y francamente no ven más allá de sus narices y no les importa. Pero entonces a muchas personas sí les pasa esto del despertar espiritual, que no está ligado directamente a una vida religiosa. Siempre lo voy a insistir, no necesariamente tiene que ver ni con religiones ni con dogmas, aunque muchas personas cuando les pasa esto sí buscan, porque realmente se entra en una etapa de búsqueda, ya vamos a hablar de eso, empiezan a buscar como un lugar, ¿sí? Como de dónde soy, a dónde pertenezco, por qué me pasa esto, por qué estoy sintiendo esto. Muchas personas suelen buscar en religiones, es que ese es el error, están buscando otra vez afuera lo que tienen que empezar a mirar por dentro. Son católicos o son cristianos y después son protestantes, testigos de Jehová, y hay un momento en el que mucha gente reniegan de ese Dios del que creen porque es una figura creada a partir de una figura paterna. Entonces empiezan a renegar de ese Dios, entonces ya resulta que no se vuelven evangélicos ni protestantes o testigos de Jehová, sino que se vuelven satánicos o ateos y yo no creo en Dios. Es decir, este proceso hace que las personas tengan una transformación, pero aquellas personas que no están entendiendo muy bien qué está pasando empiezan a buscar afuera. Todo lo que tienen que mirar es por dentro. Realmente cuando esto pasa es un proceso en el que no tienes que ir a buscar ninguna religión, ninguna. De hecho, generalmente todas las religiones son lo mismo. Lo que pasa es que tienen una estructura básica que reprimen y excluyen mucho lo que es el real ser de cada persona. Entonces, las religiones lo que van a hacer es ponerte a girar como un hámster en una ruedita corriendo hacia ningún lado, pero realmente lo que hay que hacer es buscar adentro. Esto se llama el despertar espiritual y de alguna manera muchos de mis colegas también se han transformado muchísimo. De hecho es muy bonito porque transforman la obra también y esto es bien interesante.
el proceso de pasar por esta noche oscura del alma es como un proceso de despersonalización, como si un espectador y un actor fueran la misma persona, o realmente el espectador y el actor son la misma persona. Nos salimos del papel de actor y empezamos a decir: ¿qué es esto tan horrible? ¿Qué es este espectáculo tan feo? ¿Y qué personas tan desagradables con las que yo estoy actuando en mi teatro personal? Entonces, cuando hay esa despersonalización, ya te vuelves el espectador y empiezas a mirar qué es lo que has creado o quién eres, cuál es el personaje que creaste. Pues te empiezas a preguntar muchas cosas, ¿no? Como yo, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué me relaciono con estas personas? ¿Por qué son mis amigos? ¿O son mis amigas? ¿O por qué son mis colegas? ¿O por qué yo estoy en este círculo si yo realmente no soy así? ¿Qué fue lo que hizo que yo estuviera ahí? Y entonces esto es bien difícil porque hay una fragmentación de la psique, otra vez, no encajar o entender que no se encaja y querer entender por qué no se encaja. Se pueden generar padecimientos y enfermedades psicológicas como la depresión, se genera bipolaridad, puede haber esquizofrenia, trastorno de ansiedad, muchísima ansiedad. Muchos artistas, por ejemplo, como Edvard Munch, Van Gogh, recuerden que había como una especie de tormento en estos artistas y eso era lo que manifestaban en las obras, ¿no? Entonces esto hace que esa noche oscura haga parte de la obra del artista también. Cuando un artista no tiene este padecimiento o cuando no está pasando por este momento de su vida o nunca lo pasa, porque de hecho no todo el mundo tiene que pasar por ello, vuelvo y repito, solamente se le da a algunas personas, no tiene que ser a todo el mundo, pues el artista no se cuestiona nada de su vida ni nada y está muy cómodo haciendo sus manualidades que probablemente al mercado le agraden, entonces pues vende muy bien, le va muy bien, expone en galerías, es una carrera tranquila, de alguna forma que eso está muy bien dentro de un proceso ético, consciente, disciplinado. Cuando hay eso, me parece que es lo ideal. Cuando se padece de esto, cuando entramos en esa noche oscura del alma, las personas que hay a nuestro alrededor empiezan a ser como extrañas. No nos gustan esas personas, nos alejamos de los amigos, preferimos la soledad, dejamos de disfrutar lo que siempre disfrutamos, sentimos que la vida no tiene un sentido propiamente dicho, más allá de esa cotidianidad que hemos creado, que muchas veces es una cotidianidad absurda para nosotros, incluso los trabajos, incluso quién eres, incluso cómo te etiquetan, porque la sociedad es experta en etiquetar y nosotros dentro de la sociedad sí que somos expertos en querer que nos etiqueten, y esto es un asunto bastante espinoso, por ejemplo en términos de género, la cantidad de etiquetas que hay para los seres humanos y cuánta importancia le dan a todas esas etiquetas y qué poca importancia le están dando realmente a ser lo que son por dentro, a ser buenas personas, a ser empático con el otro, a entender lo que está pasando en el proceso ajeno, a no querer ofender a los demás, a hacerle daño al otro. A la gente no le importa eso. A la gente le importa es que se hable con la E y que respeten mis derechos, pero a mí no me importa un carajo los derechos del otro. Entonces es lo que pasa cuando hay este despertar. Todo eso se cae, todo eso se fragmenta, todo se rompe, tu personalidad se rompe y tú empiezas a sentir un pánico. Es lo que se siente, de hecho, cuando una persona tiene un ataque de ansiedad. Empieza a doler bastante el plexo solar y el pecho. Y el chakra corazón también se fragmenta bastante o duele muchísimo. Y es un dolor en el pecho que tiene que ver con una sensación de angustia, de pérdida total del ser, pero que se manifiesta evidentemente físicamente. Y entonces cuando tienes un ataque de ansiedad, pues te duele. Y se entra como a un momento en el que no hay voluntad. Es como un cuerpo que ya no quiere tener vida. Y esto es muy delicado y también me preocupa mucho porque lo he visto en los artistas y lo vi en personas cercanas que ya lamentablemente no están en este momento, porque hay una pérdida absoluta del ser y del sentido de la vida. Hay una forma de querer escapar de esto y es una de las formas más negativas que hay, que es querer buscar otra vez afuera, no solamente en religiones, no solamente en dogmas, eso de que la gente quiere, es que yo quiero despertar, es que el tercer ojo, la glándula pineal, lo que yo quiero ver, no sé qué. Pues mire, no se pongan en esas cosas si usted primero ni siquiera entiende quién es usted como ser, como sujeto en este mundo físico. Entonces lo que haces es que empiezas a buscar afuera las fiestas o
o el sexo o la promiscuidad. Mucha gente que tiene un vacío rotundo existencial y no pueden estar solos, no saben quiénes son y necesitan gente todo el tiempo para validarse o para autovalidarse, y están con uno y con el otro, con la otra, con una y con otra, pero creen que eso es una manera de encontrarse o de que yo soy muy deseada o muy deseado. No, realmente es una persona que tiene una fragmentación de la psique y que no entiende qué está pasando. Es una persona que está muy asustada, entonces no quiere hacerse cargo de lo que está pasando adentro en su rancho, o sea, dentro de usted mismo. Y yo necesito ir afuera, que fue de hecho uno de los procesos que yo pasé muy duro, porque yo cuando entré en esta noche oscura, yo estoy hablando de años en esto, yo encontré una manera de, llamémoslo así, de amortiguar todo este dolor. Y fue un dolor que me generó no solamente un proceso como de cierto despertar, sino otras cosas, pero yo me mentalizaba de que eso era normal, pero como yo sabía, el ser tuyo sabe que eso no está bien, te empieza a reclamar como, oiga, ¿usted qué está haciendo? ¿Usted por qué está ahí? ¿O usted por qué está con esa persona? ¿O usted por qué está en ese trabajo? ¿Usted qué es decir, hay un cuestionamiento interno muy profundo, y entonces lo que yo hacía era apaciguar esa vocecita con alcohol. Y esto fue una de las etapas más duras de mi vida, y yo sé que hubo una serie de personas que se aprovecharon bastante de esto. Incluso alguien que estuvo conmigo también lo utilizaba como una forma de escapar de sus responsabilidades también como persona. Entonces era como la culpa. Esto es una cosa muy importante y se los quiero decir aquí porque yo sé que hay mucha gente que les sirve. Nunca dejen que los manipulen a través de su dolor. Nunca dejen que los manipulen a través de su tristeza, y te van a hacer sentir culpable, y tú vas a ser el responsable de todo lo malo que pase a tu alrededor, y nadie, absolutamente nadie más va a tomar responsabilidad de lo que hacen ni de sus actos, porque muchas veces estamos rodeados de personas que no tienen conciencia de nada. Es que como tú tienes baja autoestima y tú no tienes amor propio, yo te trato así, porque si tú mismo no te quieres, yo no te voy a querer. Y como la persona está destrozada por dentro, acepta esas cosas. Eso es el peor y el más cochino y forma de manipulación que hay, y hay mucha gente que lo hace. Estamos rodeados de narcisistas y de gente que lo único que hace es utilizar a los otros. Esto sí genera pérdida del ser, ganas de desaparecer de este mundo. Entonces no es buscar culpables, es ser responsable de todo lo que yo soy y de lo que yo le hago a los otros. Yo me responsabilicé mucho de mis cosas, y de hecho al punto de que entendí que como responsable de mi ser que soy, pues yo no podía seguir en esa tónica y andarme alcoholizando todo el tiempo, porque estaba pasando una angustia tremenda. Claro, cuando yo ya hice el trabajo de sombra del que les hablé en el episodio anterior, y me di yo misma contra mis profundidades, que fueron casi demoníacas después, es decir, es muy duro, y hice un trabajo de sombra fuerte de una manera pues poco convencional para muchas personas. Yo creo que les voy a comentar esto en un episodio que yo quiero hacer, pero no quiero hacerlo para todos. Entonces yo me hice muy responsable de todo lo que estaba pasando, y como el alcohol a mí no me iba a servir para absolutamente nada de lo que yo estaba intentando tapar, porque era absurdo. El alcoholismo, por ejemplo, que sé que el mundo del arte está inundado de alcohólicos. Fíjense, es básicamente un proceso de desconexión. Sí, es eso. La noche oscura del alma es un proceso de desconexión con uno mismo, porque te estás mintiendo, porque le estás dando gusto a los demás para que te acepten, porque estás en un trabajo que no te gusta, pero tienes que pagar tus deudas, pero crees que eres tan insuficiente que no eres capaz de dejar ese trabajo y empezar a hacer tus cosas por tu propia cuenta, porque estás en una relación donde te manipulan y no sales de ahí, porque ¿qué dirán? ¡Qué vergüenza! Todo el mundo se va a burlar de mí. Efectivamente la gente lo hace, efectivamente la gente chismea, efectivamente la gente habla de ti, efectivamente la gente te llama a contarte chismes, efectivamente la humanidad es así. Como las abuelas cuando duraban 50 años de matrimonio, y después uno veía que el hijo y que no reconoció por allí, que este sí es que primo segundo de no sé dónde, y este de dónde apareció. No, es que el abuelo tenía otros hijos por allá. Es decir, aguantaban todo, y eso es absolutamente inaceptable. Y eso lo hacen muchas mujeres que están casadas. El matrimonio básicamente es un acto simbólico que viene de hecho desde los romanos o más atrás, y tiene que ver con la esclavitud. Eso ni siquiera es bonito. Pues ya hablando de historia me fui por otro lado, pero es eso.
es como esa desconexión. Miren esto, qué interesante. ¿Recuerdan esa película de Matrix cuando se toma la pastilla roja? Eso es muy tremendo, ¿no? Cuando muestran esa escena de que él se desconecta y que le duele el cuerpo y que no sabe qué hacer y resulta que ve un panorama horrible de lo que era la realidad. Bueno, eso es básicamente la noche oscura del alma. Entonces mucha gente opta por acabar con sus vidas y es muy triste. ¿Sabe por qué? Porque mucha gente muy bonita y muy valiosa son los que terminan en esto. No sé si yo lo llegué a comentar en un episodio anterior, pero la gente mala no se angustia. Usted los ve, no se angustian para nada, están felices. No estoy hablando de un grado de maldad que uno a veces tira un comentario o está hablando con alguien y de pronto se le zapa algo de otra persona y no, estoy hablando de gente que sí tiene maldad de verdad por dentro. Esa gente tú las ves y hacen el daño y son como felices, como que les gusta dañar a la otra persona. Y tú vas a ver y que cuál despertar, cuál noche oscura, cuando esa gente... Claro, lo que yo decía en algún momento, pues es probable que ni alma tengan y esto no es ni siquiera simbólico. Hay muchas cosas allá afuera que no son necesariamente humanas. Y a mí no me importa que me digan, no, y Úrsula se enloqueció. No, miren, si algunos de ustedes pudieran ver lo poquito que yo alcanzo a percibir y alcanzo a ver, es aterrador. Pero pues tampoco es que no va a salir muerto del susto todo el tiempo a la calle, pero sí hay cosas que ya uno sabe que ahí no hay necesariamente una persona. Pues sí, son como personas y se ven como personas, pero tú las tratas y no, para nada. Por otro lado, cuando se asume y cuando se enfrenta, empieza a haber una transformación y empezamos a entrar a lo que Jung llamó un proceso de individuación. Y para esto sí hay que ser muy valiente. Y los valientes de hecho son los héroes. Estamos hablando ya, si quieren, en términos literarios. Y esta parte aquí es muy bonita. Hace parte también de la vida de muchas personas y es lo que se llama el viaje del héroe, que a este le quiero dedicar también un episodio específico, que es básicamente una serie de etapas de transformación donde generalmente arranca con la noche oscura del alma. Las cartas del tarot, para la gente que le gusta el tarot, saben, el tarot no es necesariamente un oráculo para saber cosas del futuro, no. Es decir, se pueden canalizar cosas desde el tarot, pero el tarot es generalmente un espejo. Por eso este podcast me encanta el título que le puse, porque los espejos nos reflejan todo el tiempo por todas partes. El tarot es un espejo y se le conocía también como el libro de la sabiduría, ¿saben? Cada una de los arcanos representa algo muy bello. El trabajo con el tarot es más un trabajo personal que un trabajo para afuera. Lo que pasa es que hay mucha gente que lee el tarot y gana dinero con eso, pues si les interesa mucho pues también esa engañar a la gente y sale la carta de la muerte y se asustan y ni siquiera saben realmente lo que significa eso. De hecho, la carta de la muerte es una carta positiva. En el arte hay muchos ejemplos de artistas que estaban en esta etapa de la noche oscura del alma y muchos llegaron a perecer lamentablemente por esto, y entre ellos podemos nombrar a Edvard Munch. Vemos en él una melancolía a propósito del grabado de Durero. Hay una oscuridad, ves una oscuridad que uno nota en el mismo gesto, en los trazos, en los colores, en la paleta. Eso es muy fundamental. La paleta de una persona que tiene depresión, específicamente de los pintores, que yo los adoro porque para mí los pintores son de los artistas más sensibles que hay. Es que en los pintores hay una alquimia tan especial que tiene que ver específicamente con todo lo que significa la pintura y con lo que significa enfrentarse al lienzo. Los pintores, sobre todo, que son tan sensibles, tú puedes notar un poco qué es lo que está pasando con ellos a través de lo que están haciendo. Otro artista que también estaba pasando por ese momento era Vincent. Vincent tenía un tipo de melancolía mucho más luminosa, incluso. Es muy bello porque ese contraste que él tenía entre esos azules y esos amarillos, ese impulso de luz, yo lo llamo así, era como un impulso de luz que tenía Vincent y que lo podíamos notar en algunas pinturas, por ejemplo, los girasoles. Y es bastante simbólico porque el girasol está relacionado con el sol y el sol es la luz, el sol es el yang, el sol es iluminación, el sol es el calor, el sol es el padre de alguna manera. Ese símbolo de que Vincent estaba intentando buscar esa luz también
una dualidad muy nostálgica. La obra de Vincent Van Gogh, bastante dual, no solamente era una obra triste y melancólica, había mucha luminosidad en la obra de Vincent, a pesar de todos sus demonios y a pesar de todas sus batallas internas. De hecho, bien interesante este dato, y es que hay un documental, no recuerdo justamente el título, pero yo estoy preparando de cada episodio un material que se los voy a compartir, pero se los voy a compartir en una cuenta que estoy creando de Patreon. Cuando haga el material para este episodio, se los voy a poner ahí el documental donde se mencionaba que Vincent no se suicidó. Es una teoría, y de hecho es bastante curioso como se menciona que pudo haber sido de hecho un homicidio realizado por otros personajes que estaban ahí, que lo molestaban mucho y no sé qué. En Munch, por ejemplo, esta noche oscura, él la explicó cuando le preguntaban sobre la obra El Grito, que cuando a él le preguntaban sobre este trabajo, él decía lo siguiente: iba por la calle con dos amigos cuando el sol se puso. De repente el cielo se tornó rojo sangre y percibí un estremecimiento de tristeza, un dolor desgarrador en el pecho. Me detuve, me apoyé en la barandilla, preso de una fatiga mortal. Las lenguas de fuego como sangre cubrían el fiordo negro y azulado de la ciudad. Mis amigos siguieron andando y yo me quedé allí, temblando de miedo. Yo oí que un grito interminable atravesaba la naturaleza. Este es como el relato que comentaba Munch sobre cómo fue que creó esta obra de El Grito, y es bien impresionante. Yo lo que me imagino es que él en ese momento estaba sintiendo un episodio de pánico. Cuando se siente ese ataque de ansiedad severo y un episodio de pánico es muy angustiante. Artistas como Caravaggio, por ejemplo, bastante saturniano, bueno, no sé cómo lo digo, porque ahora vamos a hablar de Saturno, y es que Caravaggio también estaba en una noche oscura muy fuerte. Él se dejó arrastrar también por este abismo, llamémoslo el abismo de Marte, porque yo hablo mucho en términos de dioses, pero también tiene que ver mucho con astrología, pero también tiene que ver con arquetipos, que son los impulsos de conciencia. Entonces muchas veces cuando, por ejemplo, acá podemos hablar de Satanás, que para mucha gente existe literalmente, para otra gente no existe, para otra gente sí, y le hacen ritos y le matan gatos y esas cosas que es decir, no los quiero enredar por ahora, perdón, pero podemos hablar de impulsos de conciencia, por ejemplo. Entonces Marte, que entendemos que es el dios de la guerra, también de la fortaleza, y entonces Caravaggio era un artista bien impetuoso y era muy violento, tenía un carácter bastante violento. Entonces hay un capítulo específico en un documental extraordinario de este crítico de arte, Robert Hughes, que a mí me gusta muchísimo, y de hecho fue uno de los personajes que yo más empecé a leer cuando empecé a entrar en este mundo de la escritura del arte y de la crítica de arte, queriendo mirar un poco como esta forma de escritura muy aguda y muy como de sable. La visión desde el abismo es uno de los episodios donde se habla de este proceso de la noche oscura del alma en los artistas. Mark Rothko fue un artista que pasó gran parte de su vida en esta noche oscura, y era más notorio en sus últimos años de vida como la mentalidad que tenía Rothko sobre la sociedad y sobre el arte en el libro de él, Escrito sobre Arte, que es un libro que retoma y recopila los apuntes de Rothko que tenía en sus libretas y en sus bitácoras. Es un libro bien interesante, Escrito sobre Arte, y se ve cómo vive este proceso en sus cartas que él le envía a uno de sus amigos, que es Barnett Newman. Que recuerden que Barnett Newman es uno de estos pintores expresionistas abstractos que marcaron también una tendencia bastante importante dentro de este movimiento del arte. También era amigo de Robert Motherwell y Clifford Steele, y él les escribía unas cartas que eran bastante profundas. Habla justamente de la serie Pinturas Negras y de uno de sus últimos proyectos, que es la Capilla Rothko, que para mí es un proyecto hermoso de este artista. La Capilla Rothko, que es una conexión bastante importante entre la arquitectura y la espiritualidad. De hecho, cuando hubo una exposición muy bella acá en Medellín que se llamó De lo espiritual en el arte, haciendo alusión justamente a este libro de Kandinsky, se hizo una especie de reproducción, ¿cierto?, de lo que era como una de las paredes principales de la Capilla Rothko. Es creada para personas de todas las religiones y esto es muy bonito.
Miren, un artista que yo he trabajado y que me impresionó mucho cuando yo lo vi, y ves ese quebrantamiento absoluto del ser, no solamente en términos emocionales, sino en términos físicos. Y es este artista David Nebreda. La obra de David Nebreda es un proceso de fragmentación de la psique, del cuerpo, del alma, es decir, es todo lo que está en el fondo y es muy impresionante. De hecho, las exposiciones, cuando él ha hecho exposiciones individuales, en algunas ocasiones las han cerrado. Es un personaje que padece de esquizofrenia, una serie de enfermedades mentales, evidentemente espirituales. Ver la obra de David Nebreda es una cosa bastante seria y que uno sí se cuestiona mucho otro tipo de artistas que también pueden tener cierta enfermedad, pero que están mucho más cómodos con lo que es el establishment, el mercado y de lo que es vivir de la fama y etcétera, etcétera, que es por ejemplo el caso de Yayoi Kusama, que Yayoi Kusama también entendemos que es un artista que se la ha diagnosticado con enfermedades mentales. Fíjense, eso que le pasa a Yayoi Kusama no necesariamente tiene que ser un estado de la noche oscura del alma, pero esto tiene más que ver es con una realidad que está un poco más en el plano astral, pero que se manifiesta aquí y se le manifiesta en la psique a la gente. Eso lo ve uno en esa película, El Escuadrón Suicida 2, uno de los personajes que es este señor que tira puntos de colores, que de hecho esa es su arma. Esta enfermedad y este padecimiento de hecho lo tiene mucha gente y es bien interesante como por razones que yo sé y porque he investigado, porque también he hablado con gente, porque también me gusta mucho el tema de lo astral, porque pues también a veces salgo y me voy, resulta que esto es más como una especie de entidad o de personaje o varios que hay y que se pueden quedar con la persona y se quedan ahí habitando la psique de la persona, pues si lo quieren llamar parásito o astral o no sé cómo lo querrán llamar ustedes, porque a veces para mí es un poco raro explicarles ciertas cosas, pero creo que es así y esto es bien interesante porque aquí nosotros lo manifestamos como una enfermedad mental, que obviamente sí lo es, pero que eso tiene otra raíz. Pero bueno, ya dejemos tranquila a Kusama. Ahora, hablando de literatura, hay muchos escritores y escritoras que también pasaron por este proceso y entre ellas podemos mencionar Sylvia Plath, Virginia Woolf. Increíble esta mujer, cómo vivió este padecimiento y pues también era evidente en la manera en la que se nos fue, ¿no? Alejandra Pizarnik, Ernest Hemingway, Flaubert, Cioran, Edgar Allan Poe, que me encanta, Joseph Conrad también fueron personajes que pasaron por esto. Beethoven en la música, también en la música podemos mencionar uno de los últimos casos que conocimos y es de esta chica que era bellísima. Yo recuerdo que yo veía los videos de esta Sinéad O'Connor y a mí me parecía como wow, yo me quedaba deslumbrada de tanta belleza de esta mujer y entonces ella estaba bastante destruida. Personas que uno piensa o ve o cree que pueden ser personas buenas y uno dice, ¿por qué les pasa esto? Claro, ahí va el truco. Normalmente cuando hay una fragmentación de la psique de esta manera y cuando hay este despertar espiritual es un buen síntoma de que esa persona tiene un alma. Esto de la noche oscura del alma generalmente puede durar unos años, puede durar un mes, muchos años, 10 años, 8 años, 15 años, 20. Es decir, eso tiene mucho que ver con la persona, con el contexto y cómo la persona lo maneja. Esto es muy importante porque cuando hay un nivel de inconsciencia difícilmente vas a caer en cuenta de qué es lo que está pasando y difícilmente vas a querer trabajar en eso o vas a terminar con tu vida como hacen algunos. Saben, ahora que lo veo en perspectiva y lo veo también en otras personas que han vivido esto, no es tan malo, saben, esto es como un despertar, pero estar despierto es lo ideal. Lo que pasa es que es doloroso, pero Thomas Moore tiene un libro llamado El cuidado del alma y justo hay un capítulo titulado Las virtudes de la depresión y de este proceso podemos obtener unas enseñanzas muy profundas porque cuando tú sales de esto te empiezas a dar cuenta de que toda esa capa oscura
oscura y lodosa, todo ese entorno casi demoníaco en el que tú te sentías porque no entendías qué era lo que estaba pasando, hace que salgas realmente y empieces a ser realmente quien eres. Y esto de hecho te relaciona mucho y es la famosa prueba de Saturno. La prueba de Saturno, ¿saben? Es como una prueba que se hace generalmente a las personas dentro de su vida, en este plano físico y en esta realidad que tú mismo has creado o que te han creado, que has dejado que te creen. Y la famosa prueba de Saturno es bien interesante porque es una manera de hacer que te conviertas en oro. La noche oscura del alma es un proceso iniciático, por decirlo de alguna forma, y recuerden que todas las iniciaciones son horribles. ¿Por qué? Porque así es en este juego, porque así es en este tablero, porque así es en este ajedrez. Recuerden que los masones representan el mundo como juego de ajedrez y por eso es bastante interesante como donde ellos hacen sus reunioncillas. Pues es que yo sé un poco del tema porque me gusta investigar y hay unos libros muy buenos de ello, más adelante se los comento. Y pues sí, todo es simbólico y no es solamente que sea simbólico, es que se acopla a la realidad muy bien. Claro, en este juego tú dejaste que otra persona te creara tu realidad y entonces estás en una cosa espantosa, pero entonces es un asunto de alquimia y es muy bonito. Retomando la prueba de Saturno, es un fenómeno que tiene mucho que ver con la astrología. Para la gente que le gusta la astrología, se reconoce como el tránsito astrológico que recorre Saturno cuando regresa al mismo lugar en el cielo que ocupaba en el momento en el que nació una persona. Se dice que la duración de la órbita es alrededor de 29 años, lo toman como un ciclo, como ese eterno retorno de Nietzsche, recuerden, y entonces dicen que cada 9 años o cada 7 años, pero está relacionado directamente con esto, con el retorno de Saturno. Y recordemos también que desde la mitología Saturno es un padre muy severo, también se conoce como el devorador, Saturno devorando a sus hijos. Recuerden esta pintura de Goya, que hace parte de esta serie de las pinturas negras, a propósito de las pinturas negras de Rothko, a propósito de también otro artista que hizo una serie de pinturas negras, Barnett Newman. Todo esto tiene un sentido, tiene un porqué, tiene una relación. Y entonces, ¿quién es Saturno? Saturno también es Crono. ¿Y quién es Crono? El tiempo. Es decir, es el tiempo el que nos está pasando factura. Es Saturno representado como el dios de la agricultura, el dios de la cosecha y también el dios de las pruebas, el dios de cierta severidad. Yo lo he pensado un poco como, no sé si tiene que ver con esos despertares de la gente, si lo toman de chiste o si es una moda banal o qué, pero esto muy de Saturno retrógrado y todo el mundo ya entiende el fenómeno astrológico o por lo menos lo perciben o por lo menos tratan de hacerlo parte de sus vidas. Y entonces, claro, cuando hay un Saturno retrógrado ya sabemos que esto va a estar pesado y creo que hay que entender y hay que reconocer que las personas que han pasado por este infierno, algunas tú puedes ver, de hecho se nota quienes han pasado por eso. Es como pasaste por el fuego. Ah, sí. Hay algo muy especial en estas personas. Hay una luz muy bonita, de hecho. Y no es esa luz de la gente que, yo soy un ser de luz. No. Perdón. Es que lo veo mucho por ahí y no es eso. Yo prefiero revelar mucho la sombra, ¿saben? Yo siempre lo he hecho. Por eso he sido una persona que ha tenido problemas dentro del medio artístico como tal. Y esto no es un secreto para nadie, porque lo que yo hago es revelar la sombra. Yo revelo la sombra siempre, de todo el mundo, y soy un espejo para la gente. Y yo te trato como tú me tratas. Si tú te crees muy superior, te va a mostrar que no eres nada. Conmigo es básico. Si tú eres humilde conmigo, yo voy a ser una de las personas más humildes que hay. Pero si tú crees que estás por encima de la gente, olvídate. Conmigo perdiste el año. Entonces creo que es lo que pasa. Es revelar una sombra. La gente no lo va a entender así. Alguien tenía que hacer este trabajo. Yo lo siento, a mí me encanta, pero es así. Y bueno, hay que mirar cómo las personas que pasan por esto, que son personas que están haciendo cosas muy bonitas, no solamente bonitas estéticamente, sino que dentro del arte están ayudando mucho a los demás. Alguien me comentaba en estos días que fue bien curioso. Ay, Úrsula, vos no le tenés miedo a nada, es que estás hablando de lavado de dinero. Por favor, eso es un secreto a voces. El lavado de dinero en el arte es un secreto a voces. Y que hay galerías que lo hacen, es un secreto a voces. Y que hay concursos de arte que se utilizan para eso. Es decir, pues que tú participes de eso, que te den premios y que te sientas muy bien con eso, está bien. Pues miren, finalmente todo el mundo necesita dinero. Pero hasta qué punto es ético o no entender y reconocer ciertas cosas.
o pues mejor me hago el bobo. No, a mí no me importa dónde viene la plata. Pues hay gente que es así. Voy, yo creo que a ir cerrando este episodio que se me fue largo, pero creo que saben que sí he tenido estas ganas de hacer unos episodios que no sean para todo el mundo, porque en términos de interpretación a veces hay gente que todavía está un poquito cerrada y de pronto los pongo en mi Patreon y eso va a ser chévere. Voy a cerrar entonces el episodio hablando de unos libros que siempre me gusta recomendarles libros. Tenemos La enfermedad y creación, cómo influye la enfermedad en la literatura, la pintura y la música. Otro que me encanta y que de hecho lo estoy trabajando, lo estoy leyendo en este momento, porque cuando hablemos o entremos a hablar directamente de la depresión, es Atrapados por Saturno, Imaginarios recientes de la melancolía. Es de Anna Adel y es un libro espectacular porque hace todo un análisis sobre este padecimiento desde el arte contemporáneo. Otro libro, Nacidos bajo el signo de Saturno, creo que también lo mostré en mis historias. Este libro habla es justamente como de esa esencia o de esa personalidad de los artistas. Escuchen esto. Existe la creencia casi unánime de que los artistas tienen una personalidad distinta y de que siempre son y han sido egocéntricos, caprichosos, románticos, rebeldes, informales, licenciosos, estrafalarios, obsesionados por su trabajo y de difícil convivencia. Los historiadores de arte han contribuido poco a este tema, pues no consideran que el psicoanálisis sea útil para las investigaciones históricas, lo que en cierto modo les ha privado de un conocimiento más profundo tanto del comportamiento de los artistas antiguos y modernos como de sus obras. Se trata pues de investigar cuándo, dónde y por qué se crea una imagen típica del artista en la mente del público en general y cuáles han sido sus rasgos distintivos y fortuna crítica. La respuesta se ha buscado en el mare magnum de fuentes históricas, biografías, cartas, documentos, es decir, que la investigación está enfocada rigurosamente hacia la documentación histórica. Este libro es muy bueno, Nacidos bajo el signo de Saturno. Y otro libro, para que finalicemos, es Saturno, otra vez Saturno y la melancolía. Es una oda clásica, es un libro pues que se conoce como un libro legendario también, porque son unos estudios y es que los que hicieron este libro son unos personajes que, es decir, son grandes. Estos personajes son Raymond Klibanski, Erwin Panofsky, que ya saben que Panofsky y yo trabajo mucho también precisamente sobre las imágenes. El método Panofsky, de hecho, bueno, ya hablaremos de esto más adelante, pero esto ya lo hago más en otro proyecto que estoy desarrollando. Y el otro personaje es Fritz Sals, que son continuadores de la obra de Aby Warburg. Esto es espectacular. Se dice que los orígenes del texto se remontan a 1923 con la publicación de unos estudios de Panofsky que era sobre el grabado de la melancolía de Alberto Durero. Este libro es una joya, tiene 536 páginas para los que les guste la lectura, ahí se los recomiendo. Y bueno, yo creo que esto ya fue bastante Saturno. Sí, creo que ya tenemos bastante por hoy con Saturno. Yo espero que les haya gustado este episodio, que les haya servido. Los que quieran, yo voy a estar anunciando más adelante cuando ya abra la cuenta de Patreon y ponga específicamente todo este material, porque estoy haciendo un material bien interesante sobre cada episodio y yo creo que a mucha gente le puede interesar y le pueden servir como material de estudio. Y también eso puede ser un material para un trabajo personal bien interesante, que es lo que tanto necesitamos, afilarnos nosotros mismos, trabajar en nosotros mismos, no solamente en lo de afuera. Y recuerden que el arte es justamente esto, es una manifestación de lo que pasa por dentro, pero lo manifestamos hacia afuera, ¿cierto? Ya lo ponemos ahí para que el público o el espectador vea cuáles son nuestros demonios, por decirlo de alguna manera. Y bueno, muchas gracias por haberme acompañado hasta acá y nos estaremos escuchando en un próximo episodio.